Uno de los temas más complejos para abordar en cambio cultural o en cultura organizacional en general, en evolución cultural, es el liderazgo. Es uno de los temas claves y es uno de los más difíciles de abordar. Junto con comunicación, porque son dos nociones bien complejas que traen un montón de atributos. Si tuviéramos que llevar a la comunicación a su sentido mínimo, a su expresión mínima, diríamos, bueno, comunicarse es escuchar y hablar, y ahí entramos en toda una gama de habilidades a desarrollar. ¿Cómo sintetizamos el liderazgo en su expresión mínima? Dirigir a alguien hacia el logro de algún objetivo, por ejemplo, ¿no? Como, exactamente. O muy general, ¿no? No, pero tomás como las dos cuestiones básicas. El liderazgo tiene que ver con gente, por un lado, y con la consecución de un objetivo, una meta, hacer que algo ocurra. Cuando vos necesitas un líder para algo, es porque necesitas que lleve a un montón de gente hacia algún lugar. Un montón de gente o poca gente. O cuando alguien lidera un tema, aunque lo lidere solo, se tiene que llevar a él mismo hacia algún lugar. O sea que básicamente liderar tiene que ver con personas y tiene que ver con objetivos. Con cambio también, claro. Y después entras en la discusión de los estilos de liderazgo. Que eso como embarra de alguna manera, ¿no? La discusión, porque confundís la noción de liderazgo con los estilos diferentes que hay de liderar los temas. Y otra de las complejidades que tiene la cuestión del liderazgo organizacional es que muchas veces se trabaja sobre modelos abstractos. Entonces, paradójicamente, para hablar de cuestiones muy vinculadas a comportamientos o habilidades que necesitas desarrollar en las personas, borrás a la persona. Porque hablas de un líder o de un modelo de liderazgo ideal que no existe. Y uno de los temas, que es el que vamos a hablar hoy, que es como un tema bastante central para, si dijimos, liderazgo es hacer que las personas logren objetivos, es, ¿qué herramienta usás para que las personas logren objetivos? Básicamente la comunicación. Entonces hoy vamos a hablar de un tema que se llama, que lo encontré, me pareció muy simpático el nombre, la falacia del feedback, o por qué el feedback falla. Me gustó más el punto de partida de por qué el feedback falla. Como falacia me estaba acordando de los estas palabras como que tipo, yo escucho falacia griegos, razonamiento, qué sé yo, la estructura del razonamiento, pero es medio en el fondo como esperar, como espero que de esto resulte cierta cosa que finalmente no resulta. Decir que algo es una falacia en el fondo es decir no funciona o no nos entrega los beneficios que pretendemos. ¿Va por ahí esta creencia? Título? Exactamente, porque esta creencia razonada que tenemos sobre qué es el feedback, o que el feedback es beneficioso, que tiene que ser de determinada forma, bueno, es una falacia. Es un poco una provocación. Me gusta más como la otra bajada del artículo, que es por qué el feedback falla. Y me parece como bastante interesante porque parte pone en palabras algo que se experimenta claramente en las organizaciones, que es que el feedback falla. No son buenos los líderes organizacionales. Vamos a hacer un corte grueso, vamos a tomar una media brindando feedback. Entonces está bien como la discusión de por qué el feedback falla. Me pareció como el tipo de artículos que lees y decís, estoy de acuerdo. A ver si me entero por qué. Tiene como una historia de, digamos, el feedback como herramienta. El artículo menciona algo acerca de alguna historia. Porque viste que a veces, mirás, eso pasa mucho con el conocimiento nuevo, que decís, ¿por qué a veces pasan 120 años, digamos, de usar algo o 200 y de golpe alguien viene y dice, mirá que si lo mirás de este lado, tipo, no funciona? Sí, esta idea tiene 100 años, pero nunca se actualizó, de alguna manera nunca tomó cuerpo como para que efectivamente la veamos como una idea, o la experimentemos como una idea nueva y no como algo que tiene 100 años. Bueno, sí, lo menciona brevemente. Dice que la problemática del feedback se discute en las organizaciones desde mediados del siglo pasado. Vamos a decir, hace unos 70 a 75 años. Okay. Que el tema del feedback es una cuestión en las organizaciones que tiene bastante lógica, ¿no? Después de 2 guerras mundiales. Más que se discute, te pregunto, más que se discute quiero decir, ¿hay como un descubrimiento actual de que el feedback no funciona o siempre estuvo como en cuestión? Eso no lo tengo muy claro. Quiero decir, me da la sensación de que creemos o se creyó siempre que es lo que hay que hacer y funciona. Ayuda. Bueno, vos hoy me decías algo, antes cuando conversábamos me decías, claro, el mundo va ganando en complejidad y esa complejidad hace que efectivamente necesites herramientas para dar feedback.
o que la distinción de que tenés que darle un feedback a alguien para que mejore empiece a ser útil. Por supuesto, mientras más te acercás al inicio de la revolución, a la primera revolución industrial, bueno, si tenés en una buhardilla o en un sótano gente, niños haciendo clavos, ¿qué feedback vas a dar? A medida que el mundo se complejiza, pasan las 2 guerras mundiales, cambian los estilos de liderazgo totalitarios y empezamos... Sobre todo es una herramienta muy vinculada a la vida organizacional. Bueno, empezamos a necesitar que los líderes desarrollen, ya que el liderazgo consiste en llevar a este grupo de personas a algún lugar, que empiecen a desarrollar una habilidad de hacer que esas personas efectivamente logren sus objetivos. Por supuesto, después entramos en esta dinámica en un mundo que se vuelve hiper complejo, el feedback se vuelve una cuestión muy sensible. Es como le digo las cosas a las personas, se les puede decir o no se les puede decir, por qué lo tengo que hacer yo. Eso te iba a mencionar porque se me venía todo el tiempo a la mente cuando te escuchaba el tema emocional. Pareciera que, viste, cuando muchas veces las personas cuando se animan, entre comillas, a decir algo es porque llegan a una especie de hartazgo, ¿no? Entonces, la famosa frase coloquial, ahora me va a escuchar este o esta. ¿No? Pero el feedback sería como, de alguna manera, sin entrar todavía a lo que creo que plantea el artículo, pero el feedback sería como, tipo, ahora me va a escuchar porque yo veo, digamos, el feedback te propone que vos ves ciertas cosas que en los demás no funcionan y vos se las tenés que decir y tenés que decírselos de cierta manera y esperás que eso sea una buena contribución, ¿no? Eso es como no sé si la fantasía. Y tiene un componente emocional complicado, ¿no? Dar feedback, o puede llegar a tenerlo. Es curioso cómo evolucionan, me parece, este tipo de prácticas dentro de las organizaciones porque evolucionan en forma muy desordenada. Tenemos una necesidad que es, básicamente definimos el liderazgo como la capacidad de llevar gente a un objetivo. O sea, tenemos la necesidad de alcanzar objetivos. Y acorde a la época, la llevas de una manera o de otra. Entonces el dar feedback va mutando también como va mutando el vínculo humano, digamos. Por eso no es una práctica congelada. Así como las personas se van vinculando década a década, bueno, evoluciona la forma de dar feedback. Hoy te dan feedback por WhatsApp, en forma permanente, ininterrumpida. Hoy el mundo a mayor complejidad pide mayor feedback. Y de hecho hoy tenés feedback, las redes sociales son eso, feedback inmediato sobre las cosas. Llevándolo al tema, a la perspectiva organizacional. Al desempeño, claro. Efectivamente, el artículo define, de hecho tiene alguna definición, para que la voy a revisar. Tiene una definición de feedback que es una herramienta organizacional para conseguir que la gente mejore. Está muy parada en el objetivo. Okay. Por eso está como muy conectada al tema del liderazgo. O sea, dar feedback es lo haces con el fin de que alguien mejore. El artículo es muy interesante porque toma como punto de partida un trabajo que hizo la famosa cultura Netflix de lo que se llama transparencia radical, que me pareció como atractivo o provocador, o que por lo menos sienta una posición respecto al feedback. La transparencia radical es básicamente someter a todos los trabajadores a un 360 en tiempo real, o sea, 360, ¿no? Todo el entorno, claro. Arriba, abajo, tus pares, clientes, etcétera, todo el mundo te dicen dándote feedback. Lo que estás haciendo mal. Intensos e incómodos. O sea, sí, básicamente con una mirada no apreciativa. Claro. Un feedback intenso e incómodo y de alguna manera está como fomentar la retroalimentación dura, está parada en la idea de que el comentario, la performance de las personas va a mejorar a partir de comentarios directos, rigurosos, frecuentes y críticos. O sea, como una suerte de verdad total, y que esa verdad total, en términos de feedback, va a hacer que la persona mejore su desempeño. Desde ahí parte, como desde una investigación sobre este tema. O sea, si hubiese en esta mesa un defensor de la herramienta feedback, un defensor acérrimo, diría esto que vos acabas de decir. Esto es lo que hace el feedback. Es esta idea extrema de transparencia radical que propone... Que de hecho se está usando, ¿no? Mencionabas esta experiencia en Netflix o algo así. O sea, parten de la investigación de que efectivamente se han presentado casos de transparencia radical, y lo que dice un poco el artículo
cuestiona el lugar común, el sentido común instalado que tiene el feedback, que es básicamente le tengo que decir la verdad a alguien. Digamos, ¿no? Es ante alguien a quien quiero corregir, le digo algo para que mejore su desempeño. Esa es como la base del feedback. Le digo a alguien lo que tiene que hacer o lo que tiene que corregir para que mejore su desempeño. Que desde alguna lógica de un sentido común jerárquico es racional desde ese lugar de la jerarquía. Yo soy tu jefe, vos haces lo que digo yo porque soy tu jefe, y entonces tengo el derecho de decirte las cosas en forma directa, honesta, dura, crítica y permanente. Además, como que te traigo toda esta información, imagínate eso multiplicado por todo el entorno, como vos decías. Es tipo todo el entorno trayéndote en forma, como era, crítica intensa. Permanente. Suena un poco abrumador. Y fíjate que es interesante. Entonces, ¿cuál es la pregunta del feedback en este paradigma? Es ¿qué tan duro tengo que ser? Claro. ¿Cómo tengo que dar el feedback? Abre, y acá me pego a la palabra que usabas hoy, que es, trae, como me dijiste, como un conflicto emocional, trae un condimento emocional. Y sí, el paradigma del feedback planteado en estos términos, en términos de te voy a decir la verdad en todo momento, imagínate, además implica que vos tengas clara cuál es la verdad, digamos. Tiene como un condimento emocional fuerte, pero lo que dice el artículo, que sí, básicamente no usa exactamente estos términos, pero como que es una falsa pregunta, esa de si tengo que ser duro o no, o cuán duro tengo que ser, o cómo tengo que decir la verdad, porque si en definitiva vos das feedback para que el otro mejore, para que alcance ese objetivo, lo que tenés que responder no es si tiene que ser duro o blando, qué nivel de verdad tengo que contarte, lo que tenés que responder es ¿qué tengo que hacer para que la otra persona mejore? ¿Cómo voy a usar esa herramienta para que efectivamente se produzca una evolución, un crecimiento, un despliegue? O por lo menos qué puedo hacer para favorecer un contexto en el que el otro pueda ponerlo en un poste o en un cuadro. ¿Qué tengo que hacer yo para que otro mejore? Bueno, ¿qué resortes están? ¿Tengo que tocar yo los resortes? ¿Los resortes están dentro de esa persona? Hay todo un tema de motivación, como que se toca un poco con motivación, ¿no? Sí, es bien complejo. Por eso la complejidad del liderazgo, que es llevar a otros, e incluso a vos mismo, a alcanzar un objetivo. Entonces se supone que en el entregar un feedback, lo que estás haciendo es favorecer que esa persona haga mejor lo que tiene que hacer para llegar a un objetivo. Bien. Que es muy diferente a si tengo que ser duro o blando. Exacto. Porque es la pregunta por la virtud y no por la forma. Claro. Digamos. Ese sentido dice, claro, plantea el artículo, nos lleva en una dirección diferente. Pensar en qué tengo que hacer para que mejore versus tengo que ser duro o blando. Y acá plantea un tema que me resulta extremadamente interesante, que dice, hay temas que efectivamente están bien hechos de una determinada manera. Por ejemplo, si vos tenés que despegar un avión, cosa que hemos visto en el capítulo que hicimos del podcast sobre el efecto checklist, tenés una lista de verificación de pasos a seguir. Si tenés que poner una inyección, bueno, un enfermero novato tiene una lista de pasos a seguir para ponerla en forma correcta o incorrecta, claro, esa inyección. Pero mirá qué interesante lo que dice. Pero hay ocasiones en que las acciones o los conocimientos necesarios para realizar un trabajo mínimamente pueden definirse de antemano en rarísimas ocasiones. Dice, no siempre todo está muy definido exactamente, y cuando eso no ocurre, el feedback pensado de esta forma tradicional, bueno, no es para nada efectivo, sino todo lo contrario, desalienta el aprendizaje. Incluso, perdón, me acordaba de alguno de los podcasts anteriores a los que te habías referido, como habías dividido las problemáticas organizacionales como en los dos grandes mundos de las máquinas, los problemas de las máquinas y los problemas de las personas. El feedback, justo el ejemplo que trajiste de seguir un procedimiento para trabajar con máquinas o hacer algo como utilizar un producto químico o etcétera, entraría dentro de ese mundo, ¿no? Pensaba un poco en eso. Y cuando metes el mundo de las personas, se abre como un capítulo de difícil simplificarlo a seguir un procedimiento, ¿no? Y ahí metiste la palabra aprendizaje, que quizás sea, que vaya un poco por ahí el tema. Es muy interesante, conectado a lo del aprendizaje, dice, lo voy a leer textual porque en esto la investigación es clara. Decirle a la gente lo que pensamos de su rendimiento no los ayuda a crecer, evolucionar y sobresalir.
decirle a la gente cómo creemos que debería realmente, buenísimo porque realmente está entre comillas, actuar dificulta el aprendizaje. O sea, lo cuestiona de lleno. Dice, dar un feedback, yo lo leí y un poco me retorcía, porque decía, no es verdad eso. ¿Cómo que dar feedback dificulta el aprendizaje? ¿Qué me estás contando? No es verdad que dar feedback. Si yo sé que dando feedback muchas veces ayudo a una persona o una retroalimentación oportuna diciendo lo que tiene que hacer, ayuda. Pero lo que propone el artículo es como un cambio mental paradigmático que vamos a ir llegando lentamente. Dice que este error de que dificulta el aprendizaje, dar feedback, se basa en 3 teorías. Dice, este modelo tradicional de que el dar feedback es positivo está basado en 3 teorías. Y cuando entras a las teorías decís, bueno, tengo que anticipar que me convenció profundamente el artículo. No, aparte ya me gusta mucho el hecho de que diga, ¿viste esta posición de que la teoría que tenés determina todo lo que ves en el mundo? Entonces, claro. Un poco lo que va a decir es quizá eso, ¿no? Si yo creo esto, voy a hacer esto, porque lo respaldo con esto. De hecho, lo que te está proponiendo es pensar, cuando la pregunta provocativa ¿por qué el feedback falla? Tiene una respuesta corta que es porque estás en el modelo mental equivocado. Claro. Si cambias de modelo mental, el feedback no va a fallar. Dice, como sintetizó en 3 grandes teorías o en 3 grandes ideas por qué el feedback falla, y una de ellas es la teoría de la fuente de la verdad. Ya el nombre. Ya veo fuente y verdad con mayúsculas. Sí, ves griegos, ¿no? Sí. Y túnicas blancas y gente leyendo papiro. Algo digamos. que desciende en un coro y dice, esta es la verdad. Claro. Bueno, la teoría dice... ¿Y quién sería? Hay una fuente de la verdad en el feedback que es... Exactamente, dice... Claro. Dice, la primera de estas teorías, la de la fuente de la verdad, es que aquí hay otras personas más conscientes que usted de sus debilidades, y que la mejor manera de ayudar a alguien, como yo soy más consciente de tus debilidades, es mostrarte lo que vos no podés ver por vos mismo. Que hasta ahí tiene como algo de, ¿viste? Decir, hay alguien que es más consciente de mis debilidades, entonces se las puede mostrar. Hay un otro que puede mostrar, eso es como hay un otro que es la fuente de la verdad que te puede mostrar tus debilidades. Dice, fulano de tal no se da cuenta que habla mal, no se da cuenta que habla rápido, tipo te ve los hilos de la marioneta y es capaz de decírtelos. Dice, de hecho, si no lo supiera, si no se lo digo, nunca esa persona podría adivinarlo. Detectarlo. Esa es una de las teorías, la teoría de la fuente de la verdad, que dice que básicamente eso no es así. Digamos, ¿no? Que lo que cuestiona esta teoría es que no es verdad que alguien puede ver las debilidades de otro y ser más consciente que otro de sus debilidades y entonces mostrarle el error. Porque dice que, bueno, básicamente las personas no podemos entender exactamente dónde está parada la otra persona. Okay. La segunda de las teorías es la teoría del aprendizaje, que es algo así como mirar a la gente como, ¿cómo es que lo dice exactamente? Como un jarrón vacío al que hay que llenar. Entonces, si alguien no hace algo, lo que tengo que hacer es ponerle el conocimiento adentro, y a partir de recibir ese conocimiento va a empezar a efectivamente comportarse. O sea, hay algunos que más allá de una teoría están tratando de llevarlo a la práctica. O sea, te ponen como una especie de pendrive y te dicen, acá está la capacitación sobre... Como en Matrix, te cargo ahora podés volar Claro, pero acá, dicho comunicacionalmente, yo te cuento tus debilidades y te las muestro. Y al mostrarte tus debilidades, vos las podés corregir y entonces implementar el comportamiento que yo quiero. Lo que dice, bueno, básicamente no, un feedback no puede rellenar a la persona de habilidades, son como otro tipo de procesos. Por eso es que está diciendo por qué el feedback falla. Por esta creencia de que alguien puede tener una verdad externa a esta persona, por la sensación de que es una vasija, que es un recipiente vacío que se puede llenar. Y la tercera se llama teoría de la excelencia. Me gustó mucho esta teoría. Dice, es creer que un gran rendimiento, o sea, que la excelencia es universal. Dice, es analizable y descriptible. O sea, la excelencia la puedes describir exactamente. Y que una vez definida se puede transferir a cualquier persona por igual. Son todos capaces de ejecutar la excelencia una vez que la excelencia es conocida y definida. Entonces, bueno, ¿qué hace el feedback en esto?
te muestra cuál es el horizonte. Te mete la información. Y te impulsa o te alienta a que vos llegues a esa definición que ha sido y que es replicable por todos los seres humanos de la misma forma. O sea, el feedback haría 3 cosas, ¿no? Para ponerlo en estos términos, según estas 3 teorías, ¿no? Te muestra el estándar, te mete la información en la cabeza que no conoces. Claro. ¿No? Para que puedas procesarla. Y la primera era la de la fuente de la verdad. Y desde la fuente de la verdad. Es que hay un otro que puede ver la realidad tal cual, como se manifiesta en vos, con tus errores y tus virtudes, y corregirlos. Claro. Dice, entonces, a favor de este modelo clásico de dar feedback, porque esto se conecta bastante con la transparencia radical. En algún punto tiene una energía similar a la hora de procesarlo en tu mente, digamos. No está tan en contra del sentido común y tan en contra de un sentido común muy dominante. Digamos, está... De alguna manera es un acercamiento muy pasivo hacia la mejora del otro. Porque es... Si bien puede tener dureza en las palabras, no tiene efectividad en el resultado, salvo para temas en los que reaccionás. Por eso el feedback falla, y me gustó tanto el artículo, porque en definitiva... darte un feedback sobre un error no deja de ser una reacción. Entonces el paradigma que intenta romper este artículo, y lo plantea como conclusión, dice, ¿qué tienen en común estas 3 teorías? Dice, y que se basan en el egocentrismo. Dije, como me pareció muy interesante. Se basan en que en nuestra propia experiencia y de lo que nosotros sabemos de nuestros colegas, va a suponer que ese camino va a ser necesariamente el suyo. Se lo plantea como la capacidad externa de poder definir exactamente cuál va a ser el camino del otro a partir desde tu propia subjetividad. Las investigaciones revelan que ninguna de estas teorías es cierta y que cuanto más las usás, menos aprendizaje generás. Claro. Porque no nos tenemos que olvidar de la pregunta inicial, que ¿cuál era? ¿Cómo hago para que la persona efectivamente se despliegue? Y eso es un proceso de aprendizaje, claro. Y eso es un proceso de aprendizaje, pero tal cual. Entonces, bueno, el artículo tiene como una segunda parte que dice cómo ayudamos efectivamente a la gente a desplegarse. Dice, la idea tradicional, el sentido común instalado de que el feedback tiene que ser como una herramienta transformacional, casi, no mágica, pero transformacional, casi discrecional, bueno, está cuestionada fuertemente y da algunos tips que me pareció bueno, y mirá cómo lo plantea. Dice, si usted está en el negocio de la excelencia... Excelente. El negocio de la excelencia... Todo es un negocio. Hay cosas que usted tiene que saber. Y acá empiezan a torcerte el mindset. Entonces lo que tengo que hacer es como una construcción medio permanente del tema. Claro. O sea, dar feedback no puede ser una instancia reactiva ante un problema. No puedo ser una fuente de la verdad. No puedo meterle el conocimiento a alguien. Pues sabés que ahora que decís esto estaba pensando en una frase muy común, que es cuando una situación, cuando venís comunicando algo, o un líder lo viene haciendo, o un líder de equipo, aparece una frustración que es, ahora me aclara bastante el panorama de estas 3 teorías que seguramente están detrás de todo este modelo mental, que es decir, pero yo ya se los dije. ¿Viste cuando decís? Excelente. Y la frustración es, pero ¿cómo otra vez tengo que hablar sobre el tema? ¿No? Como lo que implica el proceso de instalar un tema, de hacer sentido con el tema, que sería un poco este contraparadigma que propone el artículo, según entiendo, versus esto otro de la creencia ilusoria de que porque dije algo a alguien, a este recipiente vacío, ¿no? Listo. Eso va a ocurrir. La máquina empieza a operar. Y lo que te propone el artículo, ahora vamos a ver, así como vimos las 3 teorías de por qué falla, te tira un salvavidas y te dice, bueno, pero pueden hacer algo a la hora de dar feedback. Y adelanto un poco la conclusión, ahora vamos a ver el punto a punto, es el feedback es una construcción de una visión de excelencia, o de la visión que vos quieras, pero es una construcción permanente anticipada. No das feedback cuando algo sale mal o para corregir un desvío únicamente. Si tu feedback es ese, llegaste tarde. Y ese es el cambio de paradigma más fuerte. Feedback no es la devolución ante un error para que alguien mejore y logre el objetivo, sino es la construcción anticipada de una visión sobre un determinado tema. Entonces, fíjate qué interesante el punto A. Dice, ¿no? Busque resultados.
Dice, la excelencia como tal es un resultado. Dice, ¿cómo la excelencia es un resultado? Dice, claro, tenés que encontrar momentos en los que algo salió bien, en donde se encontró un resultado positivo, y detener el flujo de trabajo y marcar que eso es efectivamente un resultado positivo. Te están diciendo, claro, no des feedback cuando ocurre algo, da feedback cuando... O sea, sí cuando ocurre algo, pero cuando ocurre algo positivo. Tipo, está atento porque cuando el entorno te devuelve algo positivo, es donde tenés que ir a dar feedback. Y fíjate, yo pensaba que interesante cómo eso te pone en el lugar de estar cazando o mirando cómo... Porque vos podés ir viendo que... te da vuelta la cabeza, sí, te da vuelta el cerebro. Yo sé que esto va a terminar en forma positiva porque lo estoy viendo. Entonces estás esperando que eso culmine en forma positiva para ir y remarcarlo. Y esa es la instancia de feedback. No, y además, claro, das feedback sobre una experiencia real de la persona a la que estás liderando. El otro feedback no le estás dando no le estás dando retroalimentación sobre nada real, porque no se da cuenta, no lo ve, se lo informás vos. Es como el peor de los mundos. Es el peor de los mundos, es la fuente de la sabiduría de la que hablábamos inicialmente. Y es efectivamente un paradigma transformador porque salís de una actitud pasiva. Yo creo que esto es lo más difícil. La palabra organizacional es proactividad, pero salís de ese lugar pasivo del liderazgo, que está como corriendo atrás de sus colaboradores, que siempre traen un problema, a alguien que está construyendo como una visión de excelencia. Me gustó mucho la palabra construir aplicada a esto. Después dice, hay una historia de un entrenador, un tal Tom Landry de los Dallas Cowboys, que dice que al análisis que hacía de los partidos, dice, había encontrado una fórmula que era, después de ver los partidos en video, trataba de no marcarle los errores, sino de captar el momento donde determinada cosa que algunos jugadores hacían mal, la hacían bien. Entonces, captar esos momentos y mostrarse, hay un número infinito de formas incorrectas de hacer las cosas. Sin embargo, lo que tenés que encontrar es la forma correcta. Y cuando encontraba las formas correctas, les hacía mirar a la gente cómo era su mejor versión. Y decía, y medio estaba contra el halago. Dice, no es que los estoy halagando, ni mucho menos. Es como estoy captando dónde está la versión de excelencia de alguien y se la estoy mostrando en forma permanente para que mejore en esa dirección como herramienta de aprendizaje, ¿no? Y pensar que el feedback no es exactamente capacitación. Es aprender cosas en la propia experiencia, no es la incorporación. ¿Viste? A veces se confunde eso de incorporar conocimiento versus aprender de la experiencia cotidiana. Claro, bueno, y ahí eso te pone en un camino de lo que hemos conversado en anteriores ocasiones sobre la aplicabilidad de un concepto, va por ahí, por ese proceso, ¿no? Aplicar un concepto es igual a transitar esa experiencia compleja, continua, en el tiempo, de dar sentido a través de lo que te va pasando, que es una manera de aprender, que es medio la única manera de aprender. Y algo antes que se me escape te quería decir, hay un modelo de coaching, que es el modelo GROW, ¿no? Que es el verbo crecer, que tiene esta particularidad, de alguna manera me parece que recoge la idea de la G, que es la meta o la visión primero, ¿no? En el desarrollo de la palabra está primero la G. Y la R de realidad, que en definitiva, si querés, ahí meté los problemas, ¿no? Las problemáticas, lo que pasa, las dificultades, lo que hay que mejorar, viene en segundo lugar. Pero primero está la visión. Mirá lo que querés que pase y después, y en general, como que un poco el sentido común nos hace invertirlo y decir, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la realidad? ¿No? Y me parece interesante esa conexión de, si mirás primero eso, parecido a lo que decía Tony Robbins, que el piloto que se mete en una curva y pega contra el guardarrail tiene que mirar hacia la continuación de la curva para salir. Si mira donde se pegó el palo, es muy probable que se quede ahí, ¿no? Como en el fondo es esa misma idea. Y esta visión, no solo darle la visión, sino, este entrenador decía, hacerles experimentar en cámara lenta su mejor versión, de forma tal que hagan vívida su propia visión. Entonces así es como, qué interesante la mirada sobre la excelencia, cuando vos como líder lo que tenés que hacer es hacer que el otro viva su propia visión de la excelencia. Y entonces, fíjate que si vamos a la conclusión, a la definición inicial que dábamos de liderazgo, que es llevar a un grupo de gente hacia un objetivo, qué mejor que haciendo que cada uno pueda vivir una visión de excelencia de su propio desempeño.
Claro, y vos no vivís una visión de excelencia de tu propio desempeño todos los días. Es extremadamente positivo que un líder te ayude a conectar con tu mejor parte, digamos. Qué desafiante, ¿no? Porque requiere como mucha, entre sensibilidad, experiencia. Varias habilidades, sí. Y además esto del tiempo, que organizacionalmente siempre, la conversación que siempre aparece es tipo, no hay tiempo, ¿no? Entonces, me acuerdo que a Stephen Covey le habían dicho, no, usted no entiende. Él les plantea un programa de desarrollo organizacional que me imagino que habrá tenido varios años de proyecto. Y le dijeron, no, usted no entiende, Stephen. Haremos que el bebé nazca este fin de semana. Le dicen como diciendo, nosotros necesitamos... Que te ocurra ahora. Claro, es como un poco así. Y esto como que plantea, bueno, habrá que equilibrar el sentido de urgencia con la realidad del aprendizaje, ¿no? Con lo que funciona efectivamente. Último comentario de este punto. Es que me parece tan rico esto. Las personas funcionamos con patrones, dice. Entonces lo que hay que hacer es ayudarlo a que lo reconozca, ese patrón, y lo pueda perfeccionar de alguna forma a través de la reflexión en vivo del patrón. Dice, eso es aprendizaje. Claro. Bueno, ese es el punto 1. El punto 2, repita sus propias reacciones instintivas. Sus propias, las del líder. Esto va bien en contra de este punto inicial que planteábamos de la fuente de la sabiduría. Dice, bueno, te ubica en el otro lugar. Cuando vos ves algo que considerás de excelencia, es un segundo punto de recomendación, es podés describir detalladamente qué te provoca a vos esa marca de excelencia que el otro deja en la realidad cotidiana. Como qué nivel de respeto plantean del vínculo de las personas. Tienes que darle como mucha entidad a la otra persona para decir, esto es una excelencia, y entonces yo como líder te describo lo que a mí me provocó. Y entonces puedo hacer una descripción minuciosa y exhaustiva, porque no soy la fuente de la verdad que opina sobre un otro mostrándole cuál es el camino a la excelencia, sino describo lo que a mí eso me provoca. Sí, incluso también el paradigma tiene esta, o puede tener esta dificultad asociada de, bueno, como todo viste, todo puede ser malinterpretado, ¿no? Yo creo que muchas veces la modernidad, a mí me parece un proceso muy noble y a veces es malinterpretado en el sentido de decir, bueno, todo es relativo, yo pienso, esto como la subjetividad extrema, ¿no? Y acá es como que tiene que haber un equilibrio muy delicado entre, hay una mejora hacia la que queremos ir, pero el camino para ir es un camino como propio, ¿no? Pero son como dos mundos medio raros. Uh-huh. Uno te pone un marcador hacia el que vas, ¿no? No está todo al mismo nivel, ¿no? Tipo, hay algo de mejora, vamos hacia ahí, pero la manera de hacerlo es desde la persona, en interacción con el líder en ese proceso, y no una manera de llenar con información. Creo que ahí tiene que haber un equilibrio también, ¿no? Porque si no es como... es que como necesitábamos irnos al respeto de lo subjetivo y nos fuimos para el otro extremo, y hay que volver un poco a decir, mira, lo que pasa que hay estándares y... Pero no desvaloriza el rol del líder como tal. El rol del líder tiene autoridad, tiene todo lo que tiene un líder. Lo que pasa es que todo lo que tiene un líder, vamos a ser más precisos. Tiene la jerarquía que la vida organizacional plantea en el mundo capitalista moderno. Tipo, hay un jefe y una estructura. Una jerarquía que inclusive ahora, viste que ahora está como la pirámide invertida, donde los que quedan en la primera línea son los que toman las decisiones, pero en el fondo soportados por un management al servicio de. Pero en definitiva la cuestión jerárquica sigue existiendo. Aún en las construcciones más de agilidad, más modernas, la jerarquía es propia del vínculo entre los seres humanos. Lo que pasa es que jerarquía no puede confundirse con agresividad. Sí, y con arbitrariedad. Y con arbitrariedad. Bueno. Para resumir, quiero ver si agrego algún punto más. Me gustó mucho esto. El objetivo no es acumular elogios. Mirá qué frase hermosa esta. Es explorar la naturaleza de la excelencia. Te pone bien en ese lugar de construcción. Vos como líder no es que elogiás a nadie, que es como otro capítulo, que si vas a dar algún tipo de reconocimiento. Pero acá estamos hablando de algo muy cotidiano como es el feedback y la construcción, que es cuando vos das feedback, explorás la naturaleza de la excelencia versus decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer y cómo la excelencia es. Es bien desafiante el artículo. Es muy desafiante, pero además es muy
es muy inspirador. ¿Entendés? Que alguien se plantee desde su rol de liderazgo explorar la naturaleza de la excelencia. Si estás comprometido con la excelencia es bastante fácil porque es algo que te atrae, digamos. Pero, perdón, no, además el valor de que es un valor bastante, digamos, quizá posmoderno también, ¿no? De que las personas tienen mucho más potencial, digamos. Te perdés muchas cosas en el modelo tradicional del feedback. Probablemente sí funcione en algún punto, digamos, porque sí te dicen, che, mirá, revisa esto, haces cosas, cambiás, te esforzás. Pero quizá de un 90% que la persona tiene para sacar, a lo mejor eso te aporta un 8 más, un 12. Y hay muchísimo más que quizá este modelo impulse, ¿no? Y sí, porque la fuente esta de la verdad de alguna manera hace desaparecer al otro. Claro. En toda su humanidad, si querés, para decirle exactamente lo que tiene que hacer, para meterle las ideas en la cabeza. ¿Y cuál era el último de los puntos? Fue recipiente vacío, fuente de la verdad. Y vamos a mirarlo un segundo. Y la teoría de la excelencia. La excelencia es descriptible exactamente y trasladable. Replicable en todos los individuos. Replicable en todos los individuos. Medio molde, claro. El tercero de los puntos, nunca pierda de vista su interrupción de alta prioridad. Dije, a ver, ¿qué es una interrupción de alta prioridad? Hace como la analogía con el computador. Dice, cuando algo requiere atención inmediata, ¿qué hace una computadora? Y lo prioriza y lo pone adelante. Claro. Entonces dice, el feedback sobre la excelencia requiere una prioridad inmediata. O sea, cuando algo es excelente, hay que darle la prioridad inmediata de marcarlo, porque estás construyendo la excelencia. Sin embargo, cuando alguien comete un error, dice esta teoría que está basada en la construcción proactiva de la excelencia, por supuesto que muchas veces necesitas como intervenir en el momento, porque después hay que lidiar con el problema. El artículo lo dice así, literalmente. Pero a veces no hace falta hacer la interrupción en el momento, sino que lo que necesitas es hacer la interrupción en el momento para volverle más vívida a la persona solamente aquellas cosas que construyen la excelencia, no el error y la frustración, que son cosas que se pueden corregir cuando el problema no es algo que no corregirlo en el momento te va a llevar mucho para adelante, digamos, ¿no? Así que lo que plantea es esta interrupción de alta prioridad que genera alta intensidad cuando lo haces para la construcción de la excelencia. Su comprensión de lo que se ve y se siente se volverá más vívida. Su cerebro se volverá más receptivo para la nueva información. Bueno, desafiante. Menudo desafío, el nuevo feedback. Y el último de los puntos que plantea, que es bien herramental, ¿viste cómo es? Bueno, pero dame la herramienta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Dice, explore el pasado, el presente y el futuro. El presente, el pasado y el futuro, en ese orden. El presente, el pasado y el futuro. Okay. Dije, a ver, ¿de qué se trata? Dice, cuando la gente acuda a usted para pedirte alguna recomendación o alguien que quiere saber cómo resolver un conflicto o lo que sea, mirá qué interesante. Siempre tiene la cabeza puesta en la construcción de la excelencia. Dice, primero en el presente. Preguntarle a la persona qué cosas está haciendo que sí funcionan. Ideal con respecto a la temática. Tengo una problemática que no puedo resolver. Bueno, pero ¿qué cosas sí estás haciendo bien? Claro, sí le han sacadas de su propia experiencia. Claro, digamos. tengo un conflicto con un cliente interno que no quiere ejecutar o no me manda, no me da una alerta temprana de los de determinados temas. Bueno, pero ¿qué cosas sí estás haciendo bien con ese cliente? Bueno, establezco un vínculo, le mando cosas. Bueno, dice, ponerlo en el presente en situaciones, dice, como generar la química en su cerebro de situaciones que efectivamente sean positivas alrededor del conflicto. Y que ya hayan sucedido, digamos. Que estén sucediendo en el presente. Que sean un hecho, claro. Dice, ¿qué haces cuando alguien te dice en el presente? Le decís, a ver, contame qué cosas funcionan bien de esto que me trajiste, que además la gente viene como con su propia nube en la cabeza, ¿no? Está lloviendo arriba donde está la persona. Contame ahora en qué estás bien. Cuando cambió el switch, cuando entró en la zona de lo que está bien, decime. Y en el pasado, y vuelve esta idea de que las personas funcionamos por patrones, ¿no? Cuando te enfrentaste a un problema similar a este, ¿cómo lo resolviste? Entonces haces buscar a la persona. Me parece una genialidad porque además hay una tendencia a ahogarse en un vaso de agua. Medio casi como que recuerde cómo lo solucionó. O que por lo menos traiga sus propias ideas en forma proactiva de cómo ha construido o ha resuelto situaciones similares.
sobre todo en temáticas laborales donde, a menos que tengas a alguien muy, muy junior en algún tema, que tenga cero experiencia, la gente acumula mucha experiencia en el día a día. Entonces ser capaz de decirle a alguien, pará, del presente contame un poco qué cosas sí están funcionando bien. Y cuando lográs que la persona quede como más abierta, le decís, y antes, en esta misma situación o en situaciones similares, ¿qué hiciste? Contás con que la persona va a capitalizar su propia experiencia. Y después recién la llevas al futuro y dice, haga que lo piense y lo vea en el ojo de su mente. Dice que la persona pueda ver en su mente cómo lo resolvió en el pasado y qué podría ser para el futuro. Apuesta que la persona haga su propia construcción y te traiga. Dice, de todas maneras se pueden dar como recomendaciones de tu propia experiencia o contar ejemplos. Pero claro, trabaja el feedback como una conversación constructiva entre diferentes, entre el vínculo que genera entre el líder con sus equipos de trabajo. Y además recurriendo a los recursos, no sacás recursos sino del interior de las personas, ¿no? Que en el fondo es como el mejor de los mundos para un líder. Eso te iba a decir, el mejor de los mundos para todos, porque trabajás con la motivación de las personas. Sí, ¿no? estaba pensando en la educación, en todo tipo de educación, ¿no? No solo en el colegio. El resultado construye motivación. Las personas están motivadas cuando logran resultados y logran resultados cuando resuelven conflictos. Viste, como que es una lógica medio circular el tema de la motivación. ¿Qué es lo que apaga la motivación? Y la frustración. Entonces es como el modelo de este más feedback apreciativo, o decirle feedback a una construcción y no a una reacción. Sería como una síntesis. Claro. Es extremadamente positivo. Dice, las preguntas para estos no es preguntarle a alguien por qué algo no funcionó, sino preguntarle, ¿y qué te gustaría que pase? Claro. Vamos, no, vos me contabas el ejemplo, ahora no lo recuerdo, pero me contabas un ejemplo de cuáles son las preguntas del coaching para el ¿qué te gustaría que pase? ¿Cómo era? Si pudieras... Claro, hay una pregunta que puede usarse como para cuando una conversación entra en un área un poco trabada, ¿no? Es decirle a la persona, si supieras cuál es la solución, ¿cuál sería? Que es como una especie de koan, ¿no? Esto lo decían los japoneses. Es como una suerte de trampa. El cerebro hace como, pero si la conocieras. No, pero no sé qué hacer, pero si la conocieras. Claro. Esta mirada de volver al recurso de, sí, a ver, bueno, podría ser esta la solución. Bueno, probablemente sea. Entonces ahí abre por lo menos una posibilidad de ir hacia algún lugar, ¿no? Fíjate como que todavía está en una zona medio vetusta de las organizaciones la idea del feedback. Porque son prácticas que ahora que las profundizamos un poco más, de un altísimo sentido común. Sin embargo, el sentido común dominante es el otro. Es que ante la reacción puedo dar un feedback duro, claro. Esa pregunta, ¿cuán duro tengo que ser para dar feedback? ¿Tengo que decir la verdad? No además, es esa la conversación. Y además 360, convoquemos a todo el barrio, a todo el edificio para que venga a darte feedback. Y además como una mirada tan reactiva versus la construcción de una visión, en este caso dicen de excelencia, con lo cual me gustó mucho el artículo. Tiene una particularidad, lo vamos a dejar en la caja de comentarios, tiene una particularidad que tiene como algunas frases que además tiene una poética muy atractiva, es como bello, como está escrito por momentos. Una de las frases finales dice, habla del fetiche del feedback. Dije como, bueno, dejen de dar feedback a la vieja usanza. Dice, solo sirve para corregir errores en los raros casos en los que se conocen los pasos correctos y se pueden evaluar objetivamente. O sea, casi nunca. Claro, cuando queremos una adhesión ordenada a un procedimiento preciso. Pero como que eso sale de esta idea que estamos discutiendo, que es la de construir una visión de excelencia que retroalimentás todos los días. Claro. Como haciéndolo en el momento, bueno, trabajando por objetivos, o sea, yendo a la búsqueda de resultados. Eso, la excelencia es un objetivo, es una acción cumplida. Y me marqué como frases finales del artículo porque me gustaron mucho. Dice, a los humanos nos va bien cuando alguien, no nos va bien, perdón, cuando alguien cuyas intenciones no están claras nos dice cuál es nuestra posición, lo bueno que somos realmente y lo que debemos hacer para solucionar. Te apalean. O sea, claro, en esa situación no nos va bien. Cuando ves a alguien que no tiene intenciones claras, que te quiere decir cuántos pares son 3 botas, no nos va bien para nada, que es muy la esencia del viejo modelo. Claro. Donde el que te da feedback no tiene ninguna ganas tampoco de darte feedback en muchos casos.
Dice, nos destacamos solo cuando las personas que nos conocen y se preocupan por nosotros nos dicen lo que experimentan y lo que sienten, y en particular cuando ven algo dentro de nosotros que realmente funciona. Me gustó mucho. El viejo humanismo que entra por la ventana. Ese te iba a decir, en el fondo no hay nada nuevo Siempre. bajo el sol, pero me parece que la vida organizacional plantea como un cambio de paradigma, y dije, claro, qué tema antipático que es el tema del feedback cuando está mal abordado, digamos. Me pareció genial el artículo. Así muy, que, muy genial. Bueno, ahora vamos a hacer algún comentario más, pero ha sido como... Me pareció un hallazgo la nota de por qué el feedback falla. Extraordinario. Gracias, Luchito. Es muy lindo. Me sorprendió un poco. No, me gustó mucho. Mucho. Tiene, un poco lo comentamos, pero tiene cierta belleza el artículo porque aborda un tema que pareciera ser como muy práctico, pero a la vez le pone como un condimento extremadamente humano a algo que los líderes deberían hacer. Digamos, ¿no? Como que humaniza la conversación. Sí, y además sosteniendo la intención del modelo, de la pretensión de mejora, ¿no? Sin perderlo. Como tipo, hay una mejor manera de hacerlo, termina integrando mucho mejor todo. Exactamente. Bien, bueno, este breve comentario para decirles, vamos a dejar el artículo en la caja del video de YouTube, y les pedimos una vez más que se suscriban, porque suscripciones, comentarios y likes Impulsan el canal, claro, impulsan estos impulsan. temas. Gracias. Así que bueno, gracias.